En el video anterior habíamos quedado en que ya habíamos añadido un satélite y sus respectivos TPs y habíamos hecho una búsqueda. En este caso, yo estoy con una antena orientada al satélite Hispasat 30W y estos son los canales que me aparecen. Y les dije que le iba a enseñar a cómo gestionar o movernos dentro de esta lista ya de canales. Para que aparezca ese menú de la lista de canales solamente hay que darle el botón OK y se nos aparecerá esto, que son los canales que tenemos en este momento. Aquí nos dice que si queremos seleccionar otro satélite lo podemos hacer dándole el botón SAT si ya lo tenemos configurado, pero como solamente tenemos uno, aparece el que creamos y todos, que es para seleccionar todos los satélites, o sea, para mostrarnos todos los canales de todos los satélites que ya tenemos escaneados. En este caso, como solamente tengo uno, al seleccionar todos, solamente vamos a escanear el que ya tengo, que es el New 0. Aquí también podemos ver, la frecuencia o los TPs, la identificación de ese canal y también más información por acá de la programación. Lo otro que también podemos hacer es agruparlos, que es con el botón azul, y nos dice que solamente nos muestre los que son FTA, que es como le dije, los que no tienen símbolo pesos, que no necesitamos nada para verlo, solamente un decodificador. Entonces si le damos aquí a ETSI, solamente nos quedará listando los canales que son FTA. Listo, ahora si lo queremos, ya nos queda cargando, sí. Pero una vez que salgamos, ya nos organiza otra vez, sin el filtrado. Entonces podemos otra vez darle el botón azul y que nos organice solamente los que son encriptados o los que son en HD o que tienen este tipo de encriptación. O que nos ponga todos. Vamos a poner los HD y solamente nos muestra todos los HD. Todos los HD. Otra forma para también administrar los canales sería dándole el botón menú y nos aquí al apartado de canal, gestor de canales, y aquí vemos todos los canales. Aquí nos dice que está seleccionando todos los canales de todos los satélites que tengamos seleccionados. Si solamente queremos hacer modificación sobre la lista de canales de un determinado satélite, le damos al botón SAC, como indica aquí. Recuerden que es este botón. Y seleccionamos qué satélite. Como le dije, apenas tengo uno, entonces le voy a dar en este, en New. Y esos son todos los satélites que queremos bloquear un canal porque tiene algún contenido sangriento o explícito. Lo bloqueamos con el botón rojo. Por ejemplo aquí, Muslim. Le damos con el botón rojo. Y nos pide la contraseña para bloquear, que es 4 ceros, 0, 0, 0, 0. Y nos aparece aquí el candadito de que está bloqueado. Hagámoslo otra vez con el botón rojo. Listo. Como ya estamos en el modo de bloquear canales, solamente bajamos y seleccionamos con el botón rojo, botón rojo, y se nos empieza a bloquear. Otro que también podemos hacer son los de eliminar canales, pero nos tocaría volver a escanear el satélite si queremos volver a tener ese canal. En este caso le damos atrás, le damos aquí en lista de favoritos, y ya le damos aquí en lista de favoritos, y aquí podemos agrupar los canales en diferentes paqueticos o favoritos. En este caso estamos visualizando la lista de canales de todos los satélites. Si queremos agregar solamente un canal especial de algún satélite, solamente para seleccionar el satélite le damos al botón SAP, que es este,
y aquí seleccionamos un satélite. En este caso yo selecciono este. Bueno, en el caso de que tengamos un solo satélite y le damos en todo, solamente nos va a mostrar el único satélite que tengamos. Por ejemplo, queremos agregar este primer canal a un favorito. Tendimos al botón azul y le decimos en qué favorito va a quedar. Por ejemplo, lo vamos a configurar en el favorito 2. Entonces ya nos queda precargado de que todo lo que seleccionemos va a quedar en favorito 2. Por ejemplo, si le damos aquí OK, queda en favorito 2. Si lo seleccionamos, queda en favorito 2. Si queremos añadir a otro favorito, meternos a otro favorito, le damos al botón azul y seleccionamos, no sé, favorito 3. Y podemos meter spam y ya le podemos dar atrás. Esta configuración de canales es para indicarle al decodificador que cuando encienda, después de haberse apagado, encienda, se autoseleccione en un canal, ya sea un canal de televisión o un canal de radio, ya que mucha gente puede usar el decodificador solamente para escuchar música. Entonces cada vez que enciende el decodificador va a sintonizar un canal de radio. Entonces para eso el canal de radio y seleccionamos el radio que quieramos que esté en la lista pues, de satélite. Por ejemplo el de Vaticano, cada vez que se encienda él va a sintonizar ese canal. Le damos atrás y como ya agregamos los favoritos, vamos atrás del todo y estando aquí en el menú nos dice que para desplegar los favoritos tiene que ser con el botón verde, y como solamente agregamos en el 2 y en el 3, vamos a ver que hay ahí. En el 3 están Hispan TV, le hundimos otra vez favoritos. En favorito 2 están estos dos que añadimos. Entonces nos da mucha buena opción si queremos de pronto en favorito 1 agregar todos los canales que son de deportes, y en el otro agregar todos los que son de noticias, o en un solo favorito agregar todos y eliminar unos cuantos canales. Entonces creo que eso es todo lo que podemos ver aquí. Yo creo que por aquí en favoritos, aquí en canales, lista de favoritos, voy a ver si no deja cambiar el nombre de los favoritos. Vamos a ver si por acá preferencias, no, temporizadores, no deja modificar el nombre de los favoritos. Entonces no siendo más, eso es todo, ya que tampoco tiene la opción de sí tiene la selección, perdón. Entonces aquí como podemos ver está en desorden, tal cual como se escanea del satélite. Pero ¿qué pasa si nos queremos organizar en un orden alfabético? Entonces tenemos que darle al botón azul y después de seleccionar todos, por ejemplo, todos, aquí hay otros subbotones que nos dicen que nos muestre primero los que están en FTA o que sea los gratis, y después que son los que de paga, o organizarlos en el orden alfabético. Le damos de orden alfabético con el verde y nos pregunta de 0 a 9, quiere decir de A a la Z, o solamente que nos muestre los que son con la T, por ejemplo, o que nos muestre solamente los que están con la U. Ok, no hay canales. Con la B no hay, con la C, y ahí no muestra los que están con la C, o que nos muestre todo de orden ascendente alfabético, o solamente los números, o por la A. O le damos en el amarillo para poderlos organizar todos y le decimos que no lo organice de la A a la Z y nos muestra todos los canales de la A a la Z. Como en el alfabético lo tenemos organizado en el verde, lo tenemos que solamente la A, te lo hundimos al verde, que otra vez se me salió, al azul, le damos que al verde,
para que nos muestre todos, porque si no solamente nos organiza todo en orden alfabético, pero solamente nos queda mostrando la A. Entonces tenemos que darle en alfabético todos los canales y después que nos lo organice en orden alfabético. Ya nos queda así. Para saltar más rápido entre páginas le damos a la derecha o a la izquierda y va saltando. Entonces, como vemos aquí está en orden alfabético de la A a la Z. Recuerden, si queremos solamente los HD, entonces nos va a organizar todo en HD, en orden alfabético. Si queremos que nos lo organice o en desorden, ya le hicimos por defecto. Pero como lo queremos de la A a la Z para mayor facilidad, entonces le damos aquí de la A a la Z. Y eso es todo. Disculpen si me acerco mucho a la pantalla, es que mi teléfono refleja mucho la luz del control y hace que llegue doble información al decodificador, haciendo que se enloquezca. Por eso yo me acerco, ya que el decodificador lo tengo aquí, el control lo tengo acá. Entonces yo lo subo aquí para evitar que se refleje en el cristal o en el teléfono, pero la distancia puede ser esta, pero prefiero acercarlo un poquito más. Y no siendo más, este es todo el video. Ya aprendimos cómo gestionar este menú, poner en orden alfabético, cómo buscar, cómo cambiar entre satélites. Y no siendo más, hasta aquí dejo el video y nos vemos en el próximo video. Adiós.